Ahora tenemos un tanque de forma trapezoidal donde nos pide estimar el tiempo que debemos esperar para que el nivel del agua descienda en un 70%, ¿no? Al inicio el tanque está lleno y al final debe descender el 70% de líquido que contenía, no el 70% de altura por si acaso, ¿ya? Donde tiene dimensiones de tubería de acero, cédula 40, diámetro nominal media pulgada, con una longitud de 2 metros, ¿ya? Contiene agua a 25 grados centígrados y nos da las dimensiones del tanque, están en el esquema, ¿ya? Y también los accesorios, una válvula de compuerta abierta por completo y un codo estándar, obviamente a 90 grados, ¿ya? Primero empezamos anotando los datos que tenemos. Para el tanque, todos los datos, todas las dimensiones están en el esquema. Para la tubería, diámetro nominal de media pulgada y acero comercial buscamos en tabla. Para el acero comercial o soldado, tenemos una rugosidad de 4,6 por 10 a la menos 5 unidades en metros, ¿no? Porque nos está dando las dimensiones del tanque en metros. Y las dimensiones de la tubería acero comercial media pulgada, el diámetro interior en metros, está aquí, 0.0158 en metros, ¿ya? Otro dato. Si queremos el área también lo podemos anotar directamente. Yo no lo voy a anotar. Voy a utilizar pi cuartos diámetro al cuadrado. Para los accesorios, la válvula es de compuerta abierta por completo. Vamos a la parte de accesorios. Tenemos válvulas de compuerta, en nuestro caso, abierta por completo, ¿no? Por completo. Entonces utilizamos la longitud equivalente de diámetro de 8. Si fuera válvula media abierta, 160, 3 cuartos abierta o un cuarto abierta, depende, ¿no? De qué tan abierta está la válvula. En este caso es abierta por completo. El codo es estándar de 90 grados, codo estándar a 90 grados, longitud equivalente de 30, está ahí. Y el FT para el diámetro de media pulgada, lo buscamos aquí, diámetro nominal media pulgada, utilizamos FT 0027, ¿ya? Eso para los accesorios. Y para el líquido nos dice que es agua a 25 grados centígrados. Utilizamos entonces peso específico 9.78 o 9780, ¿no? En este caso 978, voy a utilizar eso. Y la viscosidad cinemática 8.94 por 10 a la menos 7. Ya tenemos todos los datos necesarios. Cerramos la tabla y empezamos a hacer el balance de energía, ¿no? Entonces, ubicamos el punto A al inicio del tanque a la altura de 3.5, que obviamente va a ser variable. El punto B al final del tanque en altura 0, que va a ser constante. Entonces, ¿qué tenemos? En el punto A, que es presión, velocidad y altura, tenemos presión abierto a la atmósfera. Este tanque no está cerrado, ¿no? Está lleno pero abierto. Entonces tenemos presión 0. Obviamente hay una presión absoluta de una atmósfera, pero a este lado también tenemos absoluta de una atmósfera. Entonces hay relativa de 0 y relativa de 0, ¿no? Diferencia de presiones absoluta, bueno, 0 directamente, ¿ya? Entonces, la presión en el punto A es 0, la velocidad al ser un tanque es 0 y la altura es variable, ¿no? Es Z. Bomba o turbina no existe, entonces 0. Presión en el punto B no está cerrado, es abierto a la atmósfera, entonces 0. La altura es 0
y la velocidad es lo que se mantiene, ¿no? Porque no hay un tanque, hay velocidad, ¿ya? Velocidad se mantiene y mantenemos el HF. Simplemente me queda Z igual a velocidad cuadrado más HF, ¿no? Analizamos las pérdidas ahora. Tenemos succión, accesorios, tubería y descarga. Entonces, analizamos en conjunto con la velocidad otra vez, porque no se ha eliminado, ¿no? Lo que no va a haber es pérdida por descarga, ¿no? Porque no hay un tanque al final, no se eliminó la velocidad, entonces se elimina la descarga. Analizamos la succión, otra vez el tanque la tubería no está metida al tanque, tiene un ángulo de 90 grados, entonces la K de succión es 0,5. La K de accesorios, tenemos una válvula que tiene una longitud equivalente de 8 y un codo que tiene una longitud equivalente de 30. Ambos multiplican por el mismo FT, 0,027. En la tubería tenemos factor de fricción, longitud total de la tubería 2 metros, diámetro de la tubería 0,0158. Habíamos dicho que la K de descarga es 0 porque no hay un tanque y este 1 aparece por la velocidad de descarga, ¿no? Todo eso multiplica a velocidad cuadrada sobre 2G. Esto lo igualamos en esta ecuación y sería igual a Z, ¿no? Solamente a Z. Igualamos eso, todo lo de aquí igual a Z. Multiplicamos todo lo que podemos calcular aquí. Ya he calculado 8 más 30 por 0,027 me da 1,026 más 1,5 me da 2,526. Vuelvo a despejar otra vez la velocidad en este caso, como en los anteriores. Despejo velocidad y tengo esa ecuación donde no conozco Z ni factor de fricción, ¿no? Nos pasamos a la siguiente parte con esa ecuación hasta ahí. Calculamos los límites. En este caso, yo no conozco los límites hasta dónde voy a integrar, ¿no? Porque yo sé que al inicio la altura es 3,5, pero al final va a terminar más abajo, pero no va a llegar a 1,5. Va a ser el 70% del nivel. No va a llegar hasta los 1,5. Pero yo, para facilitarme un poco más el cálculo, hemos visto en los anteriores dos ejercicios que aunque varíe de hasta 10 pies o varíe algo de 5 metros, no varió mucho en el número de Reynolds para que varíe el factor de fricción. Entonces, nosotros podemos utilizar como referencia el límite final de 1,5. El límite inicial sería 3,5, el límite final 1,5. No nos olvidemos que este 1,5 no es la altura final hasta donde va a bajar nuestro tanque. Tenemos que calcularlo todavía. Todavía no lo hemos calculado ya. Solamente lo vamos a utilizar de referencia para hacer el cálculo del factor de fricción. Entonces decimos que cuando la altura máxima es 3,5, nuestra velocidad máxima en esta ecuación es 3,685, ¿no? Suponiendo el factor de fricción de 0,02. Podemos ver el cálculo si quieren. Entonces, ponemos la altura máxima de 3,5 en nuestra ecuación y me da una velocidad máxima de 3,68. Luego ponemos el 1,5 y me da una velocidad mínima de 2,41. Ahí están ambas. Calculamos la velocidad promedio, sumamos ambas, dividimos entre 2 y me da una velocidad promedio de 3,04. ¿Ya? Ahí está la velocidad promedio, 3,048. ¿Ya? No hay mucha variación que digamos, ¿no? Entonces, con esa velocidad promedio, calculamos nuestro Reynolds promedio, 18,30
183424 y calculamos el factor de fricción de Moody de la ecuación que tenemos aquí. Y está un poco aquí abajo. Ahí tenemos el Reynolds. Ese no es el Reynolds. Nuestro factor de fricción que me dio 0.0283. Este factor no es el mismo. O no es el factor. Bueno, la cosa es que eso me dio 0.0283. Ese factor ya podemos reemplazarlo en la ecuación de velocidad. Me queda de esta forma. El siguiente paso era hacer el balance de flujo. Ya, ¿para qué deducirla otra vez? ¿No? Es la misma deducción. Sabemos que velocidad de salida por área de salida es igual a diferencial volumen respecto al tiempo. ¿Cómo deducimos el diferencial volumen, que es lo único que nos falta para este ejercicio? Está también en el formulario, ¿no? Ya tenemos deducido para un tanque rectangular, hemos hecho para un tanque esférico. ¿Qué pasa cuando tenemos un tanque trapezoidal, piramidal o cónico? También sirve para tanque cónico, solo que la base sería circular, ¿no? En este caso, al ser trapezoidal o en forma de pirámide, la base es cuadrada, ¿ya? ¿Qué hacemos cuando el tanque es de esta forma? Utilizamos este diferencial volumen. Diferencial volumen igual a más bz al cuadrado ambos por diferencial z, ¿no? A más bz sabemos que es la base variable. Depende de una ecuación lineal, de una ecuación de recta lineal, ¿no? Base por altura, base al cuadrado cuando es cuadrado, ¿no? Cuando es base cuadrada. Cuando es circular, pi cuartos, diámetro al cuadrado sería, ¿no? ¿Cómo hallamos ese diámetro? O ese lado, que sería para este caso, con esta ecuación que está en la calculadora. Lo vamos a hacer aquí, aquí ya está deducido. Para el tanque trapezoidal utilizamos base cuadrada, el diferencial volumen es A más BZ, ¿no? Nuestra base es esa. Decimos nosotros entonces, según el esquema, cuando Z1 es 3.5, el diámetro es 3, ¿no? O el lado es 3 en este caso. Cuando Z es 3.5, el lado es 3. Y cuando Z es 1.5, el lado es 1.5. Ponemos esos datos a la calculadora, vemos que nos sale, ¿ya? Ponemos eso en la calculadora, ponemos modo 3.2, ponemos los 4 datos, luego presionamos AC Shift 1.5, nos lleva a elegir entre el valor A y el valor B. Primero encontramos el valor A, 0.375. Volvemos a repetir AC Shift 1.5. Otra vez nos da a elegir, elegimos el valor B, 0.75. Y reemplazamos ambos valores. Como decíamos que era A más BZ al cuadrado, sería 0.375 más 0.75 por Z al cuadrado por diferencial Z. Ya tenemos deducido nuestro diferencial volumen. Ahora reemplazamos esos tres datos, la velocidad, el área y el diferencial volumen. Reemplazamos en esta ecuación. Me queda de esa forma. Despejamos diferencial tiempo e integramos. ¿Integramos desde dónde? Desde una altura inicial de 3.5 a una altura final de no 1.5, sino una altura final que no conocemos, z final. Aquí está el problema. ¿Cómo encontramos esa z final? Para encontrar esa z final, lo que debemos hacer es utilizar la misma ecuación de diferencial volumen que acabamos de deducir. Acabamos de deducir esta ecuación de diferencial volumen. Esto es para calcular el volumen en el tanque, ¿no? Es dinámico y también podemos nosotros integrar esto y nos calcula el volumen desde cualquier punto hasta otro punto. Si yo integro desde 1.5 hasta 3.5, me va a calcular todo el volumen total que va a tener el tanque, ¿no ve?
si yo integro el diferencial volumen, digo, al inicio de un volumen 0, en una altura 1.5, el volumen es 0. Y al final, cuando yo tenga un volumen total, voy a tener una altura de 3.5. ¿No ve? Los límites de integración. Cuando el volumen es 0, al inicio la altura es 1.5. Cuando el volumen es todo el volumen total, la altura es 3.5. Integro eso y me sale que el volumen total es 10.5. Ese es todo el volumen que puede contener este tanque. El tanque al inicio está lleno, entonces este es mi volumen inicial. ¿Y mi volumen final cuál es? Cuando yo de ese 100% le reste un 70%, debo tener el 30% de esto. ¿Cómo calculo el 30% de esto? Multiplicando por 0.3, ¿no? 1 es el 100%, 0.3 es el 30%. Entonces mi volumen final va a ser 0.3 del volumen total. Ese es mi volumen final, ¿no? 0.3 por 10.5. Vuelvo a utilizar la misma ecuación inicial, pero en este caso ahora integro desde un volumen 0, una altura de 1.5, hasta un volumen final, que es 0.3 por 10.5, voy a tener una altura final, ¿no ve? O sea, puedo decir también que cuando el nivel es 1.5, cuando Z vale 1.5, el volumen en el tanque es 0. Cuando la altura es Z final, el volumen en el tanque va a ser volumen final, el 30% del nivel inicial, ¿no ve? Integro esas dos ecuaciones. A este lado me da que el volumen final es 3.15 y al otro lado me sale esta ecuación, z cubo, z cuadrado más z. ¿Qué hago con eso? Utilizo en la calculadora el famoso solve otra vez. Aquí está todo el cálculo. Esto es lo que me dio. Yo reutilizo ese valor, puedo darle control C, me voy a solve, menú 371, dentro del solve le doy control V, igualo a 10.3, a 3.15, aquí está, he igualado a 3.15 de esta misma ecuación, y despejé z final, 2.4162. Ese es mi valor z final, ¿ya? Utilizando solve, z final es 2.4162. Entonces ya tengo el valor inicial 3.5 y el valor final acabo de calcularlo. Puedo calcular el tiempo, ¿no? Reemplazo ese z final en mi anterior ecuación de tiempo, integro esa ecuación y me sale que el tiempo es muy grande, ¿no? Porque es un tanque bastante grande también. Y además que no está presurizado como los anteriores, ¿no? Tiene lógica. El primer tanque estaba presurizado a algo de 10 psi. El segundo tanque estaba presurizado a 50 kilopascales. Y este tanque no está presurizado. Obviamente va a tardar mucho más en vaciarse, ¿no? Si lo queremos el resultado en minutos, dividimos sobre 60 segundos y ya tengo 201.57 minutos.